Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el canal de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear esta especie de efecto que vemos aquí, que es como de una envoltura plástica. Vamos a utilizar unas cuantas técnicas y dinámicas de física dentro del programa para poder entonces crear esta especie de efecto que vemos aquí, que como que envuelve nuestro producto. En este caso son un grupo de salchichas. Y voy a enseñarles entonces a cómo crear esta dinámica, ¿no? Esta textura que vemos aquí, que es como una especie de plástico y de envoltura para que se vea lo más realista posible. Bien, antes que nada les invito a suscribirse al canal, darle me gusta al video y si les gusta el contenido, pues entonces lo compartan y puedan incluso comentar por cualquier consulta o sugerencia que tengan en el mismo. Bien, bueno, una vez que ya tengamos ya esto aclarado, voy a indicarles un par de detalles. Este archivo los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan descargar con sus respectivos nodos y etiquetas y editables. Y también les voy a dejar obviamente todo lo que es este valor de factor, obviamente también explicado, para que ustedes lo tengan ya directamente listos para usar. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear un nuevo archivo. Y vamos a proceder entonces al modelado de lo que serían las salchichas. En este caso lo que hice fue que coloqué un cilindro y lo estiré en una escala más o menos de esta manera en el eje de Z. Entonces voy a apretar control A y le voy a aplicar escala de esta manera. Voy a entrar al modo edición y voy a ir a la vista de wireframe seleccionando ambas caras, es decir, tanto arriba como abajo, y entonces voy a apretar control B de esta manera. Obviamente nos saldrá este submenú que vemos aquí en pantalla. Esto obviamente controla lo que es la amplitud y lo que es el detalle de lo que vendría siendo nuestro modelado. En este caso quiero dejar más o menos unas propiedades de esta manera. Y entonces una vez que ya tengamos ya ambos extremos modelados, voy a darle un par de vértices en el centro para colocarle más detalle. Una vez que ya tengamos ya entonces nuestro modelado básico, vemos que no tiene tanta resolución. Eso podemos luego obviamente usándolo como un modificador de Subdivision Surface. Yo lo voy a rotar en un ángulo de 90 grados. Bien, una vez que ya tengamos ya mi rotación establecida, voy a agregarle un modificador que se llama Array de esta manera. Veremos que nos sale la parte de abajo, es sencillo, voy a colocarlo en la parte de Y. Y voy a darle unas 6 multiplicaciones o unas 6 duplicaciones de esta manera para entonces tener más o menos este modelado de esta manera, ya que obviamente voy a utilizar la vista superior en Z que vemos aquí en pantalla. Voy a rotarlo un ángulo de 90 grados en positivo y entonces le voy a aplicar mi modificador y veremos que ahora en efecto todos los enlaces están ya listos para editar. Ahora voy a darle clic derecho donde dice Set Origin y voy a darle donde dice Origen de la geometría. Voy a apretar Shift S y donde dice Select to Cursor lo veremos aquí en el centro. Estos pasos son bastante más que nada básicos, obviamente para establecer la dinámica del espacio del centro, para entonces nosotros modelar lo que vendría siendo la parte de la etiqueta. Bien, ahora nosotros para colocar lo que sería la envoltura voy a ir a donde dice un cubo. Me voy a la vista de wireframe y voy a escalarlo más o menos de esta manera. Quiero que más o menos cree ese contorno tanto de la parte de laterales como de la parte superior, pero lo que es la parte de los costados quiero que sea mucho más angosto. Les voy a explicar ahorita más adelante por qué. Una vez que ya tengamos ya nuestro plano, o más bien nuestro cubo plano de esta forma, voy a apretar Tab para entrar al modo edición y voy a apretar control R para crearle estas subdivisiones. Fíjense que lo coloco más o menos en esta ubicación. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo en lo que es de este otro lateral y en la parte que vemos que es como la mitad. Voy a agregarle un vértice apretando control R justamente en este lado y lo voy a dejar justamente en el centro de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es escalarlo más o menos de esta manera y veremos que ahora en efecto tengo un plano con un vértice lineal en el centro que va más hacia afuera.
Ok, sin deseleccionar obviamente lo que es el vértice de afuera, voy a crearle un grupo y le voy a colocar borde. Y le voy a asignar, no es necesario cambiarle nombre, pero yo se lo cambio para verlo ahorita más adelante. Y entonces voy a agregarle unas físicas. Estas físicas, antes que aplicarlas, voy a primero desactivar la gravedad, como siempre, para crear este tipo de efectos. Y me voy a donde dice Cloud. Ok, entonces, una vez que ya tenga mi física de Cloud, voy a darle también a las salchichas una física de Collision, de esta manera. Y ahora solo quedaría seleccionando nuestro cubo, es decir, nuestra envoltura. Voy a darle un valor de presión, valor tal vez de 3 o de 2. Voy a darle un shape donde dice borde, de esta manera. En collision voy a darle un valor de self collision activado. Y aquí podemos ver en efecto que donde sale vertex group también le voy a dar un valor de borde, de esta manera. Y si yo aprieto espacio, veremos que en efecto se nos infla lo que vendría siendo nuestro plano, ¿no? Vemos que crea como una especie de almohada que rodea todo lo que es el contorno de mi modelado de salchichas. Y esto obviamente nos viene bastante bien porque luego cuando yo quiera hacer que como que aspire directamente estos objetos, va a funcionar después de la forma inversa. Les voy a explicar cómo. Voy a aplicar mi física de Claude de esta manera y ahora voy a agregarle nuevamente otra física de Claude. Me voy bajando, voy a donde dice presión y le voy a dar un valor de -3. Voy a darle self collisions y ya lo que es el detalle de las colisiones le voy a dar un valor de 5. Y ahora voy a ir a la parte de sólido y le doy play. Veremos que en efecto nos crea esta especie de envoltura. Aquí obviamente estamos viendo un par de detalles que no coinciden, por ejemplo los bordes. En el ejemplo yo le dejé un borde plano, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que donde dice shape, le voy a dar un valor de borde para que ese borde lo atribuya a como lo usamos anteriormente. Vemos que en efecto ya nos empieza a crear esta especie de efecto que vemos aquí. Empieza a rodear lo que vendría siendo las salchichas y vemos que los bordes quedan totalmente planos. Ok, entonces para nosotros ir coordinando y ver un detalle más significativo, voy a agregarle con control 2 un subdivision surface para poder dar como una definición más marcada de esta manera. Vamos a entrar aquí en Claude y veremos que en efecto nos salen ciertos detalles. Por ejemplo, esto que veo aquí. Esto aquí traspasa la malla y esto es como una especie de error que a veces el programa interpreta y que no suele hacerlo de forma directa. Nosotros lo vamos a corregir de la siguiente forma. Vamos aquí donde dice Self Collision y veremos que nos sale un apartado que dice distancia. Voy a darle un valor de 0.035 en vez de 0.15 y voy a darle nuevamente en play. Y veremos que ahora ese defecto ya se nos ha desaparecido. Vemos que ahora el borde ya no se traspasa y queda obviamente interpretado con un lineamiento mucho más creíble. Bien, una vez que ya tengamos ya este efecto, no vamos a aplicarlo todavía porque quiero duplicarlo. Les voy a explicar ahorita por qué. Voy a duplicarlo apretando Shift D. Veremos que nos sale una malla rara ahí. Esta la voy a ocultar y solamente voy a dejar la primera. Esto yo lo hago principalmente por ejemplo si yo quiero tal vez modificar más adelante ese mallado con otro color de envoltura, o quiero darle más detalles, o quiero por ejemplo que en vez de la presión sea -3 darle otros valores, etcétera. Eso también se lo recomiendo por si acaso quieren hacer una animación y que sea más interactivo. Bien, una vez que ya tengamos ya mi envoltura, esta antes de aplicarla voy a primero a la opción de edición. Y aquí entonces donde yo voy a aprovechar para colocar entonces el material de mi envoltura. Voy a abrir una nueva ventana, voy aquí donde dice material preview y siempre les insto a que vayan guardando sus archivos. Voy aquí donde dice shader editor. Ok, y aquí entonces obviamente voy a agregarle lo que vendría siendo un material.
Y aquí vamos a funcionar de la siguiente forma. Tengo mi nodo principal, pero quiero que obviamente la envoltura parezca transparente, así que voy a agregarle un nodo de glass. Obviamente vemos que la previsual nos sale este material como si fuera de cristal. Voy a darle un shade smooth, recuerden, para poder perder un poquito lo que es esa visual, pulir esas visuales de los vértices. Okay. Y entonces obviamente si aplico nuevamente el Príncipe FX10 veremos que nos aplica el color base, que es ese blanco. Para yo modificar esos valores y para que la etiqueta quede como yo quiero en base a los colores que les voy a dejar en la descripción, aquí vemos lo que es la serie de lo que es los objetos. Veo la silueta de la salchicha e hice también otro ejemplo usando exactamente la misma dinámica para esa envoltura de sushi que vimos al inicio del video. Entonces voy a arrastrar lo que es el color de la etiqueta de esta manera. Voy a dejarlo de este lado y voy a arrastrar también la silueta de blanco y negro, que esta es la que nos va a distinguir tanto del material de cristal como de la etiqueta principal. Voy a agregarle un nodo de Mix Shader y voy a fusionar ambos colores, ambos materiales, tanto del nodo blanco como del color transparente. Entonces este factor es el que me va a indicar la separación de mis dos colores. Por algo lo importante que sea tanto de color blanco y negro. Voy a seleccionarlo, voy a colocarlo de en color a factor de esta manera. Y ahora voy a pasarle, vemos que aquí en efecto ya nos empieza a aplicar un poco el material, pero obviamente no le hemos agregado el UV Editing. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar unos cuantos tijerazos, voy a seleccionar por ejemplo esta parte de acá. Y voy a seleccionar más o menos esto por acá. Voy a seleccionar este lateral y este otro lateral. Porque quiero que la etiqueta, bueno, en este caso sería un poco más abajo, porque quiero que la etiqueta quede en el centro de mi impresión. Y voy a darle clic derecho donde dice Mark Sim. Si en caso tal se preguntan cómo seleccioné ambos laterales, lo que hice fue que solamente apreté Alt para seleccionar todos los trazos que envuelve la geometría, es decir, ese vértice. Y si yo quiero agregar otro usando ese mismo lineamiento, aprieto Shift Alt y luego doy clic izquierdo para seleccionar otro trazo adicional. Bien, una vez que ya tengamos ya mis caras establecidas, voy a apretar A y voy a abrir una nueva ventana donde me dice UV Editing. Y veremos que aquí en efecto tengo la silueta que tengo, que es este tono blanco y negro. Voy a apretar A y voy a escalarlo a una esquina, más o menos por acá, porque no quiero que se vea en lo que es solamente la parte superior. Y entonces aquí, justo en esta cara, voy a apretar L solamente para seleccionar este recuadro que está dentro de esos trazos. Y voy a apretar U, donde dice Project from View. Y quiero colocarlo más o menos de esta manera. Y aquí tendríamos pues obviamente la silueta donde va a ir el etiquetado que voy a seleccionar. Recuerden que obviamente ya que esto es la base del color, pues obviamente el color de la etiqueta la voy a colocar justamente aquí. Y ya tendríamos ya nuestra etiqueta establecida justamente en el centro de mi envoltura. Bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a darle espacio para nuevamente animar lo que vendría siendo ese etiquetado. Vemos que no funciona de forma correcta. Si en caso tal ustedes sienten que aspira un poquito lo que vendría siendo el contorno, vemos que se deforma demasiado la etiqueta, recuerden que ustedes pueden también estirarlo en UV Editing para que entonces esta no se vea de esta manera. Por ejemplo, voy a estirarlo un poquito más de esta manera, más o menos así, en esta escala. Obviamente voy a volver nuevamente a reproducir la animación.
Y aquí vemos que aquí ahora queda un poquito, una silueta un poquito más entendible. Y ya una vez que tengamos ya tengamos conforme lo que querramos para entonces nuestra etiqueta, voy a darle clic derecho y voy a darle donde dice convertir a mesh. Y ya tendríamos ahora sí ya el etiquetado ya realizado. Vemos que ahora una malla compleja con un U-bitting mucho más marcado. Siempre les recomiendo que hagan este proceso de etiquetado antes de aplicar esa malla, porque si yo aprieto nuevamente U, veremos que en efecto el mallado se nos hace mucho más complejo y pues obviamente nos tiende a complicarnos bastante la vida. Así que obviamente aprovechamos antes de que se aplique la física, pues las mallas más sencillas. Y bueno, ya con esto ya entonces ya sería cuestión nada más de ahora sí mover el motor de Cycles. Voy a renderizar. Recuerden siempre ir guardando su archivo. Y ahora solo será la cuestión nada más ahora de aplicarle las luces. Por ejemplo, quiero colocarle una luz de plano en la parte de arriba, de esta manera. Lo voy a colocar más o menos por acá. Un valor de 120. Aquí le voy a duplicar con Shift D otra luz aquí en la parte de abajo. Y voy a colocarle otra luz desde acá, de este lado. Más o menos así. Atrás para que pueda crear un contraste de iluminación. Voy a colocarle una cámara y lo voy a colocar justamente arriba de esta manera. Ok, voy a cambiarle la escala 1450, hago un poquito más de zoom y ahora veremos que obviamente empieza a aplicarse lo que vendría siendo la iluminación. Ya que la iluminación me queda un poquito corta, voy a darle un valor más alto, aquí 400, acá le voy a dar 350 y abajo le voy a dar un valor de tal vez 300 quizá. Bien, una vez que ya tengamos ya nuestra iluminación y nuestra textura base ya aplicada, aquí hay dos detalles que quiero darles a entender. Primero que nada, podemos jugar un poquito también con, obviamente vamos a darle un color a las salchichas, obviamente blancas nos pueden ser, así que voy a darles un tono más o menos así. Pueden notar que obviamente mi envoltura pareciera más espesa de lo que es realmente. De hecho pareciera como si en vez de un plástico fuera como una especie de cristal que envuelve un objeto. Para yo jugar un poquito con ese valor, lo importante aquí es jugar con el IOR. Yo le voy a dar un valor de 1.3 o 1.2 y entonces ya sería cuestión, por ejemplo, suponiendo yo que ustedes quieran tal vez agregarle un poco más de detalle a la etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta está en principal que vemos aquí en pantalla. La iluminación todavía sigue siendo un poquito baja, voy a darle un valor de 900. Quiero agregarle tal vez una textura adicional, no solamente el color. Voy a darle uno de Bone, uno de Voronoi, dice normal. Voy a establecer aquí donde dice fuerza. Veremos que se nos empieza a aplicar la textura de Voronoi. Voy a apretar control T, voy a darle donde dice objeto, voy a apretar control A y apretar la escala para aplicarle la escala. Veremos que ahora la escala sí es más real, no se estira tanto. Y esto le vamos a dar un valor de 0 a randomness para darle entonces esa uniformidad. Voy a darle donde dice smooth. Y aquí voy a darle un valor de escala más alto, voy a darle un valor de 30 tal vez. Un valor de 20. Creo que ahora sí queda mucho mejor. Ahora sí parece un poco más realista. Aquí la iluminación se la voy a aumentar de forma mucho más fuerte para que se note, porque pareciera que no quiere iluminar. Ahora sí. También otro factor que, por ejemplo, ustedes quieren, en vez de ser una envoltura plástica transparente, quieran tal vez una envoltura que sea de color, pueden crear un nuevo nodo en Principal FSDF y en vez de colocarlo en la salida de Glass, se lo vamos a colocar justamente en la parte de este nodo que acabamos de crear. Y aquí pues obviamente le podemos podemos darle una rugosidad de 0 y de un tono así como más o menos como el de las salchichas,
o un tono como lo que vendría siendo la envoltura principal. Eso obviamente ustedes van a ir jugando con esos detalles, ¿no? Y si por ejemplo ustedes quieren agregar una textura adicional a lo que vendría siendo la envoltura, como hice con lo que es la parte de la etiqueta, voy a darle por ejemplo un valor de checker texture, y aquí voy a darle donde dice factor, donde dice roughness. Veremos que se nos aplica una especie de recuadro. Este recuadro lo voy a escalar hasta 20. No, creo que voy a darle más, 40, 60. Creo que así queda mejor. Y ahora vamos a ver la visual de la cámara. Vemos que nos queda como una especie de textura, algo así como una especie de textura de recubrimiento, ¿no? Que nos crea pues este efecto bastante interesante. Y ya obviamente cuando ya queramos renderizar nuestra imagen, yo les recomiendo que primero lo rendericen en una transparencia sin aplicar lo que vendría siendo transparencia de glass. Por ejemplo, este transparent no funciona para obviamente borrar el fondo, pero obviamente todavía sigue teniendo una iluminación y una reflectancia en los bordes. Primero rendericen la imagen con obviamente lo que vendría siendo el acabado así normal, y luego entonces lo transparentan con el efecto de glass, que obviamente aquí por ejemplo no se nota tanto, pero si yo le doy un valor un poco más fuerte, 1.3, el transparentado ahora se nota mucho más. Recuerden que también tienen que darle shade smooth a las salchichas para que no tenga esa deformidad. Incluso pueden aplicarle un modificador de Subdivision Surface. Voy a apretarle Control 2 para que no pierda detalle. Y ya solamente tocaría entonces nada más renderizar. Yo en este caso le voy a dar un valor de 1000, un valor 0.04 para que no demore tanto el render, y ya sería cuestión entonces ya de esperar a que la computadora piense entonces la imagen. Y nada chicos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video tutorial. No olviden que cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios. Saludos entonces y nos vemos en el siguiente video tutorial chicos. Cuídense, hasta pronto.